Imagina despertar mañana y descubrir que todo lo que temías sobre la opinión de los demás ya no tiene poder sobre ti. Imagina caminar por la vida con la certeza de que sin importar las críticas, las pérdidas o los fracasos, tu fortaleza interior es tan grande que nada puede derribarte. Eso es lo que nos enseña el estoicismo. Y lo que estás a punto de escuchar puede transformar tu manera de ver la vida. Pero espera, porque lo más sorprendente viene ahora. Al final conocerás la historia de alguien que desafió lo imposible y logró reescribir su destino con la sola fuerza de su mente. Marco Aurelio, emperador de Roma, tenía bajo su mando el imperio más poderoso de la tierra. Mientras gobernaba, enfrentó guerras, plagas y traiciones dentro de su propia corte. Y aún así, en medio de ese caos, encontraba tiempo para escribir en su diario personal lo que más le importaba: dominar su mente. En sus meditaciones escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Compréndelo y encontrarás la fuerza». Piensa en esto. El hombre más poderoso del mundo reconocía que no controlaba el mundo. Reconocía que la fortuna, la guerra, la política podían volverse contra él en cualquier momento. Pero sabía que lo que sí controlaba era su mente. Y si Marco Aurelio, que llevaba el peso de un imperio sobre los hombros, podía mantener la serenidad gracias a esta idea, ¿cómo no vas a poder tú, que enfrentas problemas cotidianos, aplicar lo mismo? Cuando alguien te critique, cuando una oportunidad se caiga, cuando la vida te dé un golpe inesperado, recuerda, tú no controlas eso. Lo que sí controlas es cómo piensas, cómo respondes, cómo actúas. Esa es tu verdadera fortaleza. Séneca fue consejero del emperador Nerón. Vivió rodeado de lujos, pero también bajo la amenaza constante de la traición y la muerte. Aún así, escribió textos que siguen siendo faros de sabiduría hoy. En De la brevedad de la vida, hablaba de la pérdida de tiempo. Y dime, ¿cuánto tiempo pierdes cada día en cosas que no importan? Horas enteras comparándote con otros en redes sociales, pensando en lo que opina gente que ni siquiera te conoce, preocupándote por futuros que quizá nunca lleguen. Séneca sabía que la vida es breve y que si no la usas con propósito, la perderás sin darte cuenta. Él mismo fue condenado a suicidarse por orden del emperador Nerón. Y aún en ese momento final, escribió palabras de serenidad, como alguien que había aprendido a valorar cada día. Si Séneca, con la espada de la muerte sobre su cabeza, pudo vivir con paz, ¿cómo no vas a poder tú aprovechar cada día que aún tienes en tus manos? Epicteto nació esclavo. No tenía control sobre su cuerpo, ni sobre su destino externo. Sufrió humillaciones y limitaciones, y sin embargo, se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos. Su enseñanza central fue clara. No es lo que te ocurre, sino cómo respondes a ello lo que importa. Piensa en lo radical de esta idea. Alguien que no era libre en lo externo, descubrió que podía ser libre en lo interno. Nadie podía gobernar su mente si él no lo permitía. ¿Y qué excusas nos quedan a nosotros que somos libres? Si Epicteto pudo encontrar libertad en la esclavitud, tú también puedes encontrar fortaleza en tus problemas diarios. Si él pudo transformar la adversidad en sabiduría, tú puedes transformar tus desafíos en oportunidades. Avanzamos en la historia. Winston Churchill fue considerado un político mediocre durante gran parte de su vida. Fracasó en varias campañas militares, fue ridiculizado en el Parlamento y muchos lo daban por acabado. Pero llegó 1940 y el mundo
se sumió en la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña estaba sola frente al avance nazi. Fue entonces cuando Churchill, ese hombre despreciado por tantos, se convirtió en la voz que mantuvo en pie a su pueblo. Sus discursos no eran adornados, eran estoicos. No prometo nada más que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. No endulzó la realidad, la enfrentó de cara. Y eso dio coraje a millones. Si Churchill, cargando con el destino de un país, pudo mantenerse firme cuando todo parecía perdido, ¿cómo no vas a poder tú mantenerte firme frente a tus propias batallas? Nelson Mandela pasó 27 años en prisión, aislado, humillado, privado de su familia. Casi 3 décadas en una celda que podía haber destruido a cualquiera. Pero Mandela entendió lo mismo que Epicteto, que la verdadera libertad no depende de los barrotes, sino de la mente. En la cárcel cultivó la paciencia, la disciplina y la visión de reconciliación. Cuando salió, no buscó venganza, buscó unir a su país. Transformó el dolor en esperanza. Marie Curie vivió en un mundo donde las mujeres tenían prohibido el acceso a muchas universidades. Trabajó en laboratorios precarios, enfrentó la incredulidad de sus colegas y aún así descubrió el radio y el polonio. Ganó 2 premios Nobel en distintas disciplinas científicas. Fue la primera en lograrlo. No se dejó frenar por las voces que decían «no puedes». Siguió adelante, confiando en su pasión y su disciplina. Si Marie Curie, en un mundo lleno de obstáculos, pudo cambiar la ciencia para siempre, ¿cómo no vas a poder tú superar los prejuicios y barreras que enfrentas en tu vida? Gandhi se enfrentó al Imperio Británico sin una espada en la mano, solo con la firmeza de su espíritu. Caminó kilómetros en marchas interminables, soportó golpes, cárceles y humillaciones, y aún así nunca se doblegó. Su poder no nació de la violencia, sino de una disciplina interior tan férrea que terminó desarmando a un imperio. Su voz suave encendió la fuerza de millones, y su ejemplo liberó a toda una nación. Gandhi nos enseña que la verdadera victoria no está en destruir al otro, sino en dominarse a uno mismo. Y esa misma fuerza también habita en ti, porque no se trata del tamaño del enemigo, sino de la grandeza de tu espíritu. Frida Kahlo tenía apenas 18 años cuando un accidente de autobús cambió su destino para siempre. Una barra de metal le atravesó el cuerpo y las secuelas físicas fueron brutales. Fracturas, lesiones en la columna, operaciones interminables y un dolor que la acompañó hasta el último de sus días. Muchos habrían renunciado a vivir, pero ella tomó otra decisión. Desde la cama, inmovilizada, encontró en los pinceles una manera de respirar, de gritar, de transformar el sufrimiento en creación. No pintaba paisajes bonitos para complacer a nadie. Pintaba su alma rota, su cuerpo herido, sus cicatrices convertidas en colores imposibles. Cada autorretrato era un manifiesto de resistencia. Cada lienzo era un desafío lanzado a la vida. Me has herido, pero no me has vencido. Frida no ocultó su dolor, lo convirtió en arte inmortal. Y su ejemplo atraviesa el tiempo para recordarnos que las heridas no tienen por qué ser cadenas. Pueden convertirse en la fuente de nuestra mayor fuerza. Ella demostró que la fragilidad y la grandeza pueden habitar en el mismo cuerpo, y que incluso desde la oscuridad más profunda se puede alumbrar al mundo con una luz única e irrepetible. Viktor Frankl fue un psiquiatra austriaco que lo perdió todo durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis lo enviaron a distintos campos de concentración, entre ellos Auschwitz.
Allí vio morir a sus padres, a su hermano y a su esposa embarazada. En ese infierno de hambre, frío y violencia, donde la vida valía menos que nada, cada día era una lucha por sobrevivir un minuto más. La mayoría se derrumbaba bajo tanto dolor, pero Frankl se aferró a una idea que lo sostuvo. El ser humano puede resistir cualquier sufrimiento si encuentra un propósito. Lo expresó en una frase que se ha convertido en faro para millones. Quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. En medio del horror, Frankl descubrió que había prisioneros que sobrevivían mejor que otros, no por tener más fuerza física, sino porque conservaban un sentido, un hijo al que volver a ver, un proyecto pendiente, una razón íntima para seguir vivo. Esa observación se convirtió en la base de la logoterapia, una corriente de la psicología que ayuda a las personas a encontrar sentido incluso en el dolor más extremo. Tras la guerra, Frankl plasmó su experiencia en un libro titulado El hombre en busca de sentido, que ha inspirado a generaciones enteras. Su mensaje es brutal y luminoso al mismo tiempo. El sufrimiento es inevitable, pero la manera en que lo afrontamos puede darle un significado que transforme nuestra vida. Frankl demostró que incluso en el infierno más oscuro, el espíritu humano puede encontrar luz. Su historia no solo habla de supervivencia, sino de trascendencia, de convertir la desgracia en lección y la herida en misión. Martin Luther King Jr. no solo fue un líder, fue la voz de una generación que se negó a aceptar la injusticia como destino. Vivió constantemente vigilado, perseguido, amenazado y atacado. Sabía que cada discurso podía ser el último, que cada marcha podía costarle la vida. Y aún así, nunca dio un paso atrás. Su sueño de igualdad no era una idea abstracta, era un compromiso diario. Marchó en Selma, fue arrestado en Birmingham, escribió desde la cárcel una de las cartas más poderosas de la historia, en la que defendía que la injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes. Su lucha fue pacífica, pero implacable. Y llegó el día en que, frente a miles de personas en Washington, pronunció esas palabras que siguen vivas décadas después. I have a dream. No hablaba solo de un sueño personal, hablaba de un futuro en el que los hijos de blancos y negros caminarían juntos, libres de cadenas invisibles. Lo más impresionante es que, aun sabiendo que su vida corría peligro, y de hecho fue asesinado por ese sueño, jamás renunció a él. King nos enseñó que los ideales verdaderos son más fuertes que el miedo, y que hay causas tan grandes que merecen ser defendidas incluso a costa de la propia vida. Su legado nos recuerda que los sueños auténticos no se negocian, que aunque el odio ruja y la crítica intente apagar tu voz, lo que de verdad cambia el mundo es la firmeza de mantenerse en pie. Y cuando sientas que dudarías, recuerda a Martin Luther King Jr., alguien que sostuvo su sueño hasta el final y encendió con él la esperanza de millones. Ese mismo fuego también puede sostener tus sueños. Thomas Edison fue uno de los inventores más prolíficos de la historia, pero su camino no fue brillante desde el principio. Antes de lograr que una bombilla se mantuviera encendida, fracasó más de 1000 veces. Cuando le preguntaron cómo soportaba tantos intentos fallidos, respondió con serenidad: no fracasé, descubrí 1000 maneras que no funcionaban. Esa mentalidad, ver cada tropiezo como un paso hacia adelante, fue lo que terminó iluminando el mundo entero. Abraham Lincoln tampoco tuvo un camino fácil. Antes de llegar a la presidencia de Estados Unidos, perdió casi todas las elecciones a las que se presentó. Fue criticado, ridiculizado, señalado como un político sin futuro. Y aún así persistió.
Cuando finalmente alcanzó la presidencia, le tocó la tarea más difícil de todas: mantener unido a un país desgarrado por la guerra civil y abolir la esclavitud. Lincoln demostró que la perseverancia en la derrota forja el carácter para sostener las mayores responsabilidades. Steve Jobs, el genio detrás de Apple, vivió una de las humillaciones más duras que puede sufrir un creador: ser expulsado de la empresa que él mismo había fundado. Muchos pensaron que ahí terminaba su historia, pero en lugar de hundirse, creó Pixar, revolucionó la animación, y años después regresó a Apple para transformar no solo la empresa, sino el modo en que el mundo entero se comunica. 3 historias distintas, un mismo principio. El fracaso no es el final, es parte del camino. Edison nos enseñó que cada intento fallido es experiencia. Lincoln nos mostró que la derrota no destruye, sino que prepara para la grandeza. Y Jobs probó que hasta las caídas más humillantes pueden ser el impulso de un renacimiento espectacular. Ellos entendieron algo fundamental: que la vida no se mide por las veces que caes, sino por la fuerza con la que te levantas. Sus derrotas se convirtieron en victorias, porque nunca dejaron que el miedo los detuviera. Y esa misma capacidad está dentro de ti, la de convertir cada caída en un escalón hacia tu meta. Malala Yousafzai nació en Pakistán, en un lugar donde a las niñas se les negaba un derecho básico: la educación. Desde muy pequeña empezó a alzar la voz contra esa injusticia, escribiendo y hablando públicamente a favor del derecho de las mujeres a ir a la escuela. Pero ese gesto, que debería ser normal, en su entorno era un desafío que ponía en riesgo su vida. En 2012, cuando apenas era una adolescente, un grupo talibán subió a su autobús escolar y le disparó en la cabeza como castigo por haberse atrevido a defender la educación de las niñas. Su vida pendía de un hilo. Muchos pensaron que aquella bala había silenciado para siempre su voz. Pero ocurrió lo contrario. Malala sobrevivió, se recuperó y en lugar de callar, habló más fuerte que nunca. Desde entonces, se convirtió en un símbolo global de valentía y resistencia. Fundó la organización Malala Fund, que lucha por la educación de las niñas en todo el mundo. Y en 2014 recibió el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en la persona más joven de la historia en ganarlo. Lo más poderoso no es solo que sobreviviera a un atentado, sino que lo transformara en un altavoz para millones de personas. Malala nos recuerda que la voz de una sola persona puede desafiar a la violencia más brutal, y que incluso frente al miedo más profundo se puede elegir la esperanza. Su ejemplo es una llamada a no rendirse jamás, a defender lo que es justo aunque cueste caro, y a comprender que hasta el enemigo más violento tiembla ante la firmeza de una convicción verdadera. Pero lo más sorprendente viene ahora. Joe Dispenza. Joe Dispenza era un joven quiropráctico apasionado por el deporte. Un día, en pleno triatlón, un coche lo atropelló y le destrozó la columna. Los médicos fueron claros: jamás volvería a caminar. Le ofrecieron implantes metálicos que lo dejarían sentado, con suerte. Pero él tomó una decisión radical: no operarse. En lugar de rendirse, empezó a usar la única herramienta que aún tenía: su mente. Cada día, durante horas, visualizaba su columna perfecta, vértebra por vértebra, nervio por nervio. Persistió durante semanas, aunque no pudiera mover nada. Y lo increíble sucedió. En 12 semanas, Joe Dispenza se levantó y comenzó a caminar. Contra todo pronóstico médico, recuperó su movilidad. Hoy es conferencista internacional, autor de libros y enseña a millones que la mente puede sanar y transformar la vida.
Su historia es la confirmación moderna de la verdad estoica. Tu mente es tu mayor fuerza. El estoicismo no es resignación, es poder, es fuego, es la certeza de que dentro de ti habita una fuerza capaz de derribar cualquier muro. Es recordar que eres más fuerte de lo que imaginas, que no eres la voz de quienes dudan de ti, ni la sombra de quienes te critican. Tu valor no depende de los demás, tu valor nace en ti y crece cada vez que eliges levantarte. Hoy puedes caminar con la disciplina de Marco Aurelio, con la claridad de Séneca, con la fortaleza de Epicteto. Puedes encender el coraje de Churchill, la resiliencia de Mandela, la perseverancia de Marie Curie. Puedes mirar con la visión de Edison, con la esperanza de Gandhi, con la creatividad desbordante de Frida Kahlo. Puedes sostener el propósito de Viktor Frankl, el sueño inmortal de Martin Luther King, la voz indomable de Malala y la fuerza mental que levantó a Joe Dispenza de la cama cuando todos lo habían dado por perdido. Porque lo más sorprendente es esto: tu vida no está escrita. No existe un guión fijo. Cada pensamiento que eliges alimentar, cada palabra que decides pronunciar, cada acción que emprendes con coraje, abre una página nueva en tu historia. No temas al juicio, no temas al fracaso, no temas a la adversidad. Abraza todo eso como la fragua donde se templa tu grandeza. Tu mente es tu reino, y ahí no manda nadie más que tú. Así que levántate, respira hondo, mira de frente al mundo, vive con coraje, vive con propósito, vive como un estoico, y recuerda, el poder está en ti y empieza ahora mismo.